Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Allá por el año 1995, cuando yo era una guaguita de 5 años, mi abuelito Cirilo Gallegos en el campo me contaba que la laguna que estaba cerca de nuestra casa, que era la laguna de Aricota en Tacna, antes había tenido un pueblo y que a raíz de una injusticia, este pueblo había sido inundado y pues debajo de la laguna de Aricota existía un antiguo rastro de vida humana que ahora yacía bajo el agua. Cuando yo era niño pensé de que este era un relato muy propio de Tacna y muy propio de la laguna de Aricota, pero más adelante cuando empecé ya a estudiar la carrera de historia me di cuenta que no, que este relato se repetía en un montón de lugares del Perú. Y es por eso que Toshi, Félix y yo nos decidimos a tratar de buscar una explicación. ¿Por qué hay tantas historias similares a lo largo de todo el Perú relacionados a una laguna mágica que sumergió a una civilización? Sin más ni más, yo soy Merlín, atrás de esta cámara siempre estará mi gato de bigotes y ahora están Toshi y Félix y esta es la biblioteca de Merlín explicándote, ¿hay lagunas encantadas en el Perú? Vamos primero con la fuente del día de hoy. Y este libro, Aldeas Sumergidas, del antropólogo Efraín Morote. ¿Ves? Este ya es un libro ya un tanto antiguito, pero es uno de los pocos que ha hecho un estudio sobre las aldeas sumergidas o las ciudades sumergidas en el Perú que dan origen a lagunas. Este libro es, como les digo, rarito de encontrar, así que si lo ves, llévalo ya. Vamos primero con la estructura que tiene la historia. La estructura se puede resumir en lo siguiente, pero antes de comentártela, hay que decir que hay variantes regionales, pero básicamente la historia es la misma. Primero es que hay un lugar muy rico que está de fiesta, a veces es un matrimonio, a veces es un aniversario, pero es un lugar que tiene mucho dinero, usualmente asociado a una persona un tanto avara, que están preparando pues una fiesta para todo el pueblo. En ese momento llega un mendigo y este mendigo llega buscando agua y comida, sin embargo no se lo van a dar. Es allí donde un sirviente, obviamente de este personaje avaro que es el dueño de todas estas tierras, va a compadecerse del mendigo y le va a dar comida y bebida. A lo que el mendigo, muy agradecido, va a revelar su verdadera naturaleza. O es Dios, o es un ángel, o es un ser sagrado que bajó en realidad para poder probar la amabilidad y hospitalidad de los hombres, y al verse defraudado le dice: este lugar va a ser destruido, pero como tú me has ayudado, vete con tu esposa y tus hijos para que no sean destruidos junto con esta zona. Acto seguido, el sirviente deja el lugar en compañía de su esposa y su hijo y el lugar comienza una gigantesca inundación. Sin embargo, una de las cosas que le había dicho el mendigo, ahora convertido pues en un ser divino, era de que cuando se vayan del lugar no volteen, porque si voltean van a convertirse en piedra, a lo que la esposa no hace caso a la indicación y al escuchar tanto ruido, porque obviamente se está inundando, se reventó un hidrante, decide voltear y en ese momento se convierte en piedra, y es así como nace una laguna con una estatua de piedra más allá, dando origen a la historia de como 10 lagunas que hay en el Perú. Esto, queridos amigos y amigas, seguro lo has escuchado, obviamente nuevamente con las variantes regionales, porque todas tienen algunas particularidades, pero la historia troncal es la misma, y esto tiene una explicación. Y sí, amigos, una explicación histórica, porque esto que acabamos de leer es un relato que aparece en el Antiguo Testamento, específicamente el relato de Lot. Así que vamos a activar la función histórica. ¿Cómo, tío Mewin? Sencillo. Hay que recordar que cuando llegan los españoles en el siglo XVI, ellos ven en la religiosidad incaica una serie de herejías, por lo que había que tratar de sacarlas de la mente de los indígenas. Y es que el culto al sol, a Huiracocha, a los muertos con las malquis y todas las prácticas que se hacía con respecto al trato a la tierra, a las huacas, a los españoles no les gustó, obviamente al sector más ultracatólico no les gustó, y se comenzó un proceso de erradicación de estas costumbres. Al inicio se hacían con bautismo, pero no funcionó al 100% porque la gente ni siquiera sabía por qué los estaban bautizando, por lo que se decidió pasar a un punto más activo y más violento, que es el de la extirpación de las idolatrías.
un tema que ya he tocado ampliamente en este canal, pero nunca está de más volverla a tocar. El tema es que con la extirpación de idolatrías, como ya les dije, no es simplemente el bautizo y ya, ahora sí va a haber un proceso de destrucción. Se va a estudiar el quechua y el aymara con fines de evangelización, ponga que entre comillas, entender cómo destruirlos mejor, porque sí, se intentó una destrucción, que no te floreen, que te digan no, que este fue todo bonito, todo precioso, no hubo intereses de destrucción. Otra cosa es que no lo lograron. Y en esto no solamente hay una destrucción física, sino también una siembra de miedos, una siembra de temores, y que el mejor libro para sembrar temores pues que la Biblia. Y es que aquí se utiliza el Antiguo Testamento. Si has sido un lector de la Biblia como yo, en primer lugar te compadezco. Y en segundo lugar, te habrás dado cuenta que en la Biblia en no todos los libros se ve una función del ejercicio del poder de forma similar. En el Antiguo Testamento tenemos una función del poder mucho más violenta que en el Nuevo Testamento, que todo es paz y amor. Y es que las historias, vamos a decir así, más chéveres, están en el Antiguo Testamento. Y una de ellas, una de las que siembra miedo, es justamente la de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Que si más o menos tienes un poco de conocimiento del Antiguo Testamento, te acordarás de ese relato. Y si no, no te lo voy a resumir, revísalo, me parece estar tirando en tu casa la Biblia. Y es que la generación de las lagunas mágicas en el Perú tiene que ver con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y tú dirás, tío Merlín, ¿por qué? Pues bien sencillo, una de las cosas que se va a hacer para poder calar la evangelización en el siglo XVI y XVII en el Perú es la siembra del miedo por medio de las historias del Antiguo Testamento. Y claro, si te pones a pensarlo, cuando tú eras niño y tu abuelita te hacía leer la Biblia, te decía, si no lo lees te vas a ir al infierno, te venían una serie de relatos que aparecían en la Biblia que te decían, oye men, ¿y si tienes razón? Evidentemente ya en la adultez ya pones más en duda ese tipo de situaciones, pero tengan en cuenta que aquí era la primera vez que se estaba difundiendo este tipo de relatos. Y no solamente se difundían los relatos del Antiguo Testamento, sino también otros eventos curiosos como por ejemplo la vida de los santos y las apariciones milagrosas, por lo que el imaginario andino se comenzó a llenar de una serie de elementos católicos que hasta ese momento no habían conocido. Pero como te dije, no al 100%, porque muchas cosas que hacía el poblador indígena era mezclarlo con su propia realidad, y en esta mezcla creaba nuevas versiones, obviamente inspiradas en el Antiguo Testamento, pero ya con variantes locales de su zona. Y es así que en lugar de llover fuego del cielo como en Sodoma y Gomorra, se aplicó otro criterio de destrucción más local, que era pues la inundación, el huaico, por lo que para el indígena era más lógico que ocurriera un huaico que destruye un lugar que lloviese fuego del cielo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la mujer de Lot se convierte en una estatua de sal, pero en este caso se convierte en una estatua de piedra. ¿Por qué, tío Merlín? ¿Por qué cambiaron la sal por la piedra? ¿Era más barata? Como les voy a mostrar aquí en este mapa del Perú que va a salir en la pantalla, que mi señor editor seguro va a poner, varias situaciones están situados por la misma circunstancia, lagunas generadas de forma mágica por un castigo divino. Y es más, este mapa todavía es un tanto antiguo, ya que el libro de Morote ya salió hace varios años. Es muy probable que hoy en día tú le añadas nuevos lugares en los que has escuchado esta historia. Esto es lo que se podría decir una suerte de leyenda etiológica, ya que intenta explicar el origen de un lugar, y también estaría en consonancia con lo que Gonzalo Portocarrero, el gran sociólogo, en paz descanse, mencionaría como los relatos moralizantes, una historia que tiene un objetivo pedagógico para decirte si haces esto está bien y si no lo haces te va a agarrar un castigo. Ahora vamos con algunos análisis breves sobre estas historias Merlín. Hay historias mucho más antiguas que hablan acerca de castigos divinos o de dioses que van disfrazados para probar la lealtad de la gente. Pues sí, mi querido chibolo Kiwigen, sí hay. Uno de los casos más curiosos es el caso del dios Pariajaja, quien menciona que se iba pues vestido de mendigo a algunos lugares para poder solicitar que le den chicha. Obviamente la gente no veía que era Pariajaja porque era un mendigo, y lo que hacían inmediatamente es vete de acá. En lo que Pariajaja se enojaba y ordenaba una destrucción del lugar porque le has negado chicha a un dios, y la verdad que yo también me enojaría si me negara chicha, y yo no soy un dios. Los que sí son dioses son los que se suscriben al canal, le dan like al video, comentan, y los que son ultra dioses son los que se unen a la sección de miembros del canal, que tengo contenido histórico para ti. Ya estás cansado de ver qué es real, qué es ficción, la IA ya te confunde y hay mucha información falsa. Pues no te preocupes, aquí trabajamos con libros, trabajamos con historiadores, trabajamos con profesionales de las ciencias sociales, así que únete a la sección de miembros del canal, que está desde 5 soles al mes, y tienes ahí tu Netflix desaznador por un mes, y estoy seguro que vas a seguir porque hay un montón de contenidos, son como 900 videos que hay en este canal con respecto a la historia, y muchos de ellos para ti en la sección de miembros del canal. Por ejemplo, se sabe que Pariajaja destruyó así un lugar de la zona de Coyique porque justamente le negaron el vaso de chicha. Con respecto a dioses mendigos que buscan la hospitalidad de los hombres, también se mencionan dos. Está el caso de Viracocha y está el caso de Tunupa, quienes también iban por las zonas
aldeas rurales solicitando algún tipo de hospitalidad. Obviamente no la necesitaban, pues son dioses, pero cuando se les era negado venía el castigo. Así que al parecer hay un relato distinto que no necesariamente es el orgullo del dios, sino es una condición de humanidad que se solicita a los hombres. Ahora, si te das cuenta, en estos relatos siempre hay un hombre o mujer bueno o buena, que es el hombre que dice, bueno, yo no sé que es un dios, sé que es un mendigo, sé que es una persona esta y lo voy a ayudar, y este hombre siempre termina resultando premiado y finalmente siendo el arquetipo del poblador bondadoso que llega y se salva gracias a sus criterios de bondad. Por ahí hay una curiosa reflexión que hace el autor del libro, y es una reflexión que yo también comparto. Si tú seguramente has estado como yo en algún momento en una situación, ya sea hospedado o ya sea visitando una zona rural, la gente del campo es muy hospitalaria, nada que ver con la gente de la ciudad definitivamente. Y es que de alguna forma esta reflexión que se hace es si es que la hospitalidad del hombre rural quizás se deba al conocimiento de estas leyendas, como una suerte de, oye, en algún momento vino Dios por acá, lo atendieron mal y destruí el lugar, mejor atendamos lo bonito. Es una reflexión válida, creo yo, porque si es que más o menos me has prestado atención al inicio del video, estas historias que son de origen cristiano no terminan calando de forma pura en el habitante del mundo andino, sino se termina sincretizando con otros elementos que ya le son comunes al hombre andino. Y en esta cosmovisión ya mezclada o sincretizada aparecen las conductas que vemos hoy en día. Muchas de nuestras conductas, y tú dirás, ay no, Merlin, estás forzando realidad. No, mi querido chibolo que no ven a tres ositos. De hecho, muchas de nuestras conductas están vinculadas a elementos culturales que han sobrevivido en el tiempo. Y yo estoy seguro que da un derrame fecal en la cabeza, pero pongámoslo de esta forma. ¿No sales persignándote algunas veces de la casa? ¿Has visto gente persignándose frente a las iglesias? ¿No es una función ritual tomar cerveza con tus amigos pasándose el vaso? ¿No es una función social el no rechazarle la bebida a alguien? Bueno, todas estas cosas tienen un asidero histórico porque se han practicado en otros tiempos, solamente que como la gente mira pero nunca observa, no se da cuenta que realmente está reproduciendo todo este tipo de cosas. Bueno, en el campo es igual. Así que es probable que esta hospitalidad se deba a alguna suerte de rezago a partir de las historias contadas por los extirpadores de idolatrías. Pero nuevamente es una hipótesis que también la maneja Morote, pero yo sí le veo mucho sentido, la verdad. Finalmente, tío Merlin, ¿por qué el castigo es la conversión en piedra? Bueno, acá sí entramos en el terreno puro y duro de la especulación, pero les voy a comentar algo que me dijo el antropólogo Rodolfo Sánchez Garrafa en una entrevista que tuvimos en Filarmonía, pero esto me lo contó ya después de la entrevista, pero aún así aprovecho para contarles a ustedes porque es una opinión profesional. La hipótesis que él soltaba con respecto a por qué en el mundo andino se castiga convirtiendo en piedra es porque en el mundo del Tahuantinsuyo, y esto lo puedes comprobar con mis videos, todo giraba en torno al trabajo, hasta los niños trabajaban. La vida política, la vida social, la vida cultural giraba en torno al tema de la producción, por lo que la piedra es todo lo opuesto a un hombre activo. La piedra es la inmovilidad y la inmovilidad es la inutilidad y finalmente el despojo de la humanidad de una persona. Por lo que en su interpretación, ¿por qué se castigan en los relatos andinos a la gente convirtiéndose en piedra? Pues porque le quitan su capacidad de trabajar y esto los convierte en seres inútiles. Explicación interesante. Nuevamente, no hay forma de encontrar una explicación final a esto porque carecemos de muchas fuentes escritas lamentablemente, pero por ahí las explicaciones de los científicos sociales deben ser tomadas en cuenta. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.